Por ejemplo, líneas de investigación en relación a VIH-Sida. Unos aspectos se han medido en la adherencia al tratamiento y su impacto. Efectos adversos de la terapia carga, el síndrome de recuperación inmune, infecciones oportunistas y neoplasias, tuberculosis incluyendo la multiresistente, evaluación de respuesta si falla tratamiento antirretroviral, nuevas drogas antirretrovirales, porque no todas las poblaciones responden igual. Lo que se hace en un país no necesariamente es la misma respuesta que vamos a tener aquí. La evaluación de comportamiento de modificación de ustedes sexuales y factores de riesgo para la transmisión de VIH, pruebas inmunológicas y genéticas y de biología molecular para evaluar resistencia primaria, etc. Yo voy a concretar un poco más en las líneas idiótimas de acá, que son malaria y disnea. Entonces, nosotros hemos estado concentrados en estudios de seguridad y eficacia de nuevos esquemas antimalarios. Si bien el Perú ha sido, si no me equivoco, creo que el primer país en el 2001 en entrar con una terapia combinada para malaria principal, por delante de todos los países. Brasil entraba hace 2 años. Entonces, es un producto de una investigación en la que participó el doctor Cabezas. Pero, sin embargo, comienzan a aparecer, yo no he dicho que hay resistencia, pero en otros lugares hay evidencias de incremento de la resistencia. Entonces necesitamos esquemas terapéuticos alternativos en el momento que aparezca. No cuando aparezca la resistencia recién vamos a comenzar a buscarla. Un investigador demanda 4 a 5 años a tener un producto. Y entonces, esos son los aspectos que hemos estado investigando. La respuesta inmune y genetificación molecular tanto de VIVAX como de VIVAX es un parásito olvidado y nosotros pensamos que la malaria es una sola enfermedad y no es cierto, porque la malaria por falciparum es diferente a la malaria por VIVAX, hasta de origen filogenético. Entonces, el más del 90% de la malaria del Perú es VIVAX, sin embargo, prácticamente desconocemos mucho de VIVAX y simplemente nosotros estamos a coger cero. Inclusive, no estamos conociendo exactamente las tasas de resistencia a cloroquina y cloroquina en casos de VIVAX. Y evidentemente, cada vez más estamos encontrando tasas muy altas de portadores asintomáticos, ¿no? Lo mismo, hay caracterización de la malaria en el control, que es uno de los elementos fundamentales que hemos estado involucrados. Desde el uso de marcadores moleculares, ¿no? Estudios de seroprevalencia, medición de la fuerza de infección en comunidades, en la lógica de generar modelos de intervención. Y ahí también tenemos, yo voy a referirme al final, las frustraciones que tenemos un poco con los productos que vamos a lograr. La evaluación de productos naturales, la información geográfica, ¿no? No en la lógica macro que hace el Ministerio, sino un poco midiendo en la lógica de control, y por ejemplo, en el caso de malaria, ¿qué significa la casa malárica? Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en la Amazonía, todo el mundo piensa que en la Amazonía la transmisión es en todo sitio. En la Amazonía peruana existe como 10.500 comunidades. Transmisión de malaria hay en 50%, pero el 90% de casos de malaria se concentran en 1980 comunidades, aproximadamente entre el 20 y el 25%. Entonces es una enfermedad altamente focalizada. Entonces no podemos estar haciendo un programa de intervención a toda la Amazonía o mandar medicamentos a todas las comunidades, no es cierto. Estamos perdiendo tiempo, dinero y estamos siendo poco eficientes. Y entonces eso implica tener estrategias y tener escenarios de intervención diferentes. Y ahí está simplemente dirigida nuestras investigaciones. Evidentemente, la parte vectorial de resistencias. Y entonces hay algunas contribuciones, por ejemplo, encontramos el artequín como un esquema alternativa terapéutico, ¿no? Estamos estudiando alternativas terapéuticas para, sobre todo la fase hepática, la fase de los sinusoídos en Plasmodium vivax. Hemos encontrado que existen portadores asintomáticos en las comunidades que varían después de haber recibido un tratamiento radical, entre comillas,
supervisado con cloroquina, primaquina, de acuerdo al esquema y la norma nacional. Los portadores asintomáticos en el lapso de un año están en una proporción entre 40 a 70%. O sea, en otras palabras, hay gente que está viviendo aparentemente sana y que están siendo portadores de la malaria. Entonces, ¿cómo vamos a tener éxito en los programas de control? ¿Cómo vamos a tener éxito en los programas de eliminación y erradicación? No sabemos y estamos estudiando qué está significando eso exactamente. ¿Cuánto están siendo capaces esos portadores asintomáticos de transmitir? ¿Cómo podemos cortar esa cadena? ¿Cómo son las respuestas inmunes? Entonces, y es más, ¿cómo vamos a tratarlo? Porque en la mayor parte de enfermedades, el esquema de tratamiento de los portadores es diferente a aquellos que tienen enfermedad aguda. Y entonces por eso la tafenoquina es una excelente alternativa, porque puede permanecer en concentraciones importantes en el hígado entre 4 a 6 semanas y que puede llegar inclusive, de acuerdo a las poblaciones, hasta 3 meses. Entonces, nosotros tenemos que proveer al país de alternativas futuras. Entonces, esa es parte de nuestras apuestas. Métodos diagnósticos, por ejemplo, PCR, inclusive a tiempo real, tanto en periodos específicos, está cambiando nuestra lógica de entender la epidemiología del malaria. Nosotros estamos simplemente, de alguna manera, centrados en la gota gruesa, pero la diferencia en las comunidades, por ejemplo, donde tienen portadores asintomáticos del 70%, la gota gruesa solamente está dependiendo de determinar el 3, máximo el 5%. Entonces hay una diferencia abismal, y eso depende de la sensibilidad de los métodos diagnósticos. Ya veremos sobre esto. Es más, hay aspectos sumamente complejos y de riesgo. Entonces, el Perú pertenece a Rabreda, hace 20 años, y ellos elaboraron en 2003 una alternativa nueva. Y tenía 5 años, no se probó, y se ha probado, y son alternativas nuevas, como realmente medir la calidad de las lecturas de las personas. Y encontramos, por ejemplo, que los famosos tótems en Loreto de los tromes de la lectura, de los másters de la lectura en el año, solamente el 80%, no, el 20% llegaba al estándar. Y de los lectores usuales no llegaban siquiera al 60%. Entonces, evidentemente, eso implica todo un programa de capacitación y entrenamiento que también se ha desarrollado. Se ha estandarizado la terapia antimonial. En una parte había esquemas, tantos esquemas como tratadores de compañías. Y eso ha permitido de alguna manera que a partir del año 86 de las normas nacionales ya figuren estos esquemas con tiempos definidos. La otra cosa es el uso endovenoso de la medicación, que generó toda una polémica, porque la propia doctora dice que ser intramuscular, pero cuando se crea la droga, se crea una droga de uso endovenoso. El laboratorio que la produce después lo puso con intramuscular, no sé, un genio puso eso. Entonces, pero la adherencia es un problema complicadísimo, porque pocas personas van a aguantar 20 o 30 días en una narga poniendo 15 centímetros de antimonial. Entonces, eso es una cosa también que mejora la eficacia. Y se ha determinado diferencias en la eficacia por diferentes especies, los experimentos recomendados. Inclusive esa parte nos ha llevado a nosotros participar en eventos internacionales como el de OMS, en donde ha determinado el 2011 cambios en los esquemas terapéuticos según la especie, y que de alguna manera en algún momento tendrá que implementarse. El otro problema era la baja eficacia de los antimonales pentavalentes en mucosa severa, y nos ha llevado a desarrollar esquemas de segunda línea como angiotensina B, ¿no? O antimonales liposomales, e inclusive nosotros estamos manejando ahora angiotensina B en forma ambulatoria, que eso ahorra, digamos, costos al Estado, y ahorra toxicidad, y ahorra también que el paciente tenga mayores riesgos de adquirir otras infecciones. Otras alternativas, no, porque definitivamente, por ejemplo, la eficacia de los antimonales pentavalentes en la población infantil es solo 30%. Y entonces eso nos lleva
a buscar nuevas alternativas, no sencillas, baratas, que estamos en eso. En la parte de tecnología se ha determinado inclusive todos los elementos relacionados con lo que era necesario para generar un programa de control. Fuerza de infección, tasa de permeabilidad, patrones de transmisión, factores de riesgo asociados a la transmisión, determinación de vectores, tasas de infección y modelaje para determinar su valor potencial en intervenciones. Esto, por ejemplo, ha sido parte de documentos de tesis que se han generado. En el país muy pocas personas lo han leído. Creo que una de las pocas personas que ha leído los documentos de los dos Pachas. Por lo menos más de una vez me ha preguntado